Apreciables estudiantes que estén teniendo un bonito y excelente día. Les deseo todo lo mejor en sus diferentes actividades, en los parciales que tengan este día. Recuerden de prepararse siempre y de estar pendientes en todas las actividades para no tener inconvenientes. Bueno, esta semana, por ser semanas de parciales, trabajamos únicamente 2 clases. Esto significa que esta es nuestra última clase. Espero que ahí estén pendientes, estén aprovechando su tiempo y también estén haciendo la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es bastante pequeño, es bastante sencillo, que es realizar un organizador gráfico tipo sol. Yo ahí les he dejado el ejemplo para que ustedes lo puedan trabajar y no tener inconvenientes con esto. ¿Sí? Muy bien. Nuestro tema es el teatro. En la clase anterior yo les indicaba que es un teatro. Les indicaba también los signos de un teatro, es decir, las características importantes a utilizar para poder representar un teatro. O en otros casos que estos 13 signos son los que se utilizan para representar un teatro en los lugares o especiales, podemos decir. Aquí en Guatemala ustedes conocen que se representan varios tipos de teatros. Hay actores que se han encargado solo en presentar teatros y estos actores están siguiendo estos 13 signos para poder representar algo que le llaman a ellos entre tablas. Entre tablas también se conoce como el teatro. Ahora, después de esos 13 signos del teatro, ahora vamos a ver algunos tipos de teatro. Entre los tipos de teatro que tenemos el teatro cómico. Voy a leer, luego voy a ir a explicar. El teatro cómico es una representación donde el tema central gira en torno a la exaltación de las debilidades, torpezas o bien defectos de una determinada persona, por medio de un tono sarcástico o satírico que induce a la risa. Por lo general, el protagonista es quien narra su propia historia y sus tragedias desde una perspectiva burlesca y que haga a los demás reírse. Creo que ya todos conocemos el teatro cómico, que su fin es hacernos reír o su fin es representar algo chistoso y que haga reír a todos los que se encuentran viendo el teatro. Aquí nos habla de que por lo general es el protagonista que nace reír a su público o que hace cosas chistosas. A veces también nos indica que se burla de él mismo para que las personas se puedan reír. El medio o cómo ellos utilizan el tono de la voz nos dice que es como sarcástico, satírico, lo pronuncia o habla de forma diferente y eso hace a que se escuche bastante chistoso. Ahora pasemos con lo siguiente, el teatro trágico. Creo que esto es totalmente lo contrario al cómico. Y ahorita les voy a indicar en qué consiste este teatro trágico. En este, la trama se desenvuelve ante un constante
planteamiento de situaciones difíciles, donde las personas no pueden avanzar porque sienten que todo les está saliendo mal. Y es así como se están planteando los capítulos. Nos dice que los capítulos o los actos del teatro trágico es que las personas se encuentran situaciones difíciles o situaciones que todo les sale mal si ellos quieren, por ejemplo, simple y sencillamente subir de unas escaleras. Lo que les pasa es que no pueden subir o que la escalera se rompe y son diversas situaciones las que suceden. También indica que las personas parece que sus destinos los conducen a una vida sin destino y a un final macabro, indica. Aquí se vuelve algo tenebroso, porque dice que las personas no tienen como que una buena dirección, sino que es algo difícil las decisiones que toman y los llevan a situaciones lamentables. Indica también que inclusive esta tragedia los conduce a bastante tristeza o incluso les ocasiona la muerte. Ya bien lo decía que es algo tenebroso, que es algo con miedo la que nos aquí representa. Luego indica que en estos casos los personajes sufren una serie de consecuencias funestas, desde que inicia la trama hasta que finaliza, de modo tal que durante la presentación de los personajes sufren una serie de acontecimientos que les afectan y además los perjudican en su propia persona y parte de la historia, siendo posible que los mismos personajes afectan a los demás. Las situaciones que se pasan dentro de este teatro trágico es que a veces solo los actores principales pues sufren bastante, pero ese sufrimiento los transmiten a sus demás compañeros que están actuando. Por lo tanto, ellos también se muestran así con miedo o tristes, abrumadores, se ven en estos teatros. Ahora pasemos al teatro infantil. El teatro infantil nos indica que son las representaciones que se hacen para los pequeñitos. No necesariamente esto inmiscuye que los actores sean niños. Aquí nos indica que no necesariamente, obligatoriamente, que los actores sean niños. También puede ser adultos, pero la temática que se va a representar o el tema tiene que ser infantil o tiene que ser para niños. Que las obras sean realizadas y llevadas a cabo por medio de personas mayores. Lo que varía de los demás teatros es que estos se realizan por medio de lenguajes sencillos y consonos con el público. La trama es un tema exclusivamente infantil. El lenguaje que es utilizado en este teatro debe ser bastante sencillo, que los chiquitos nos entiendan. Si nosotros utilizamos un lenguaje complicado, bastante técnico, un lenguaje culto, los chiquitos no nos van a poder comprender de qué estamos hablando. Aquí nos indica que los actores pueden ser adultos, pero la temática debe ser como Caperucita Roja, El león y el ratón, presentar temas o cuentos sencillos en un teatro. Luego tenemos el teatro de títeres, que ahí tenemos también algunos ejemplos. Yo les puse ahí una imagen de cómo se pueden realizar algunos títeres, que los vamos a realizar más adelante, no en esta semana.
Permítame, solo vamos a mover. Ahí está. Teatro de títeres. Esta es una representación que se lleva a cabo por medio de muñecos, indica. Se colocan en las manos los actores de carne y hueso, es decir, las personas que están realizando esas figuras o quienes hicieron esas figuras, los pueden realizar con tela, con algunos otros materiales. Y que ellos son los que representan ese títere, moviendo las manos o con algunos lacitos. Nos dice que deben ser llamativas para atraer la atención del público. Por lo general, es un tipo de teatro que se lleva a cabo para niños, es decir, las temáticas son para entretener a los pequeños o a los infantes. Sin embargo, esto puede tornarse atractiva y llamativa a las personas mayores, quienes pueden disfrutar del mismo. El teatro de títeres nos indica que está indicado para niños, pero que también las personas adultas, claro, lo pueden ver. Bueno, entonces los de títeres ya sabemos que se deben realizar con tela o algunos materiales para representar diferentes personajes. Luego tenemos el teatro absurdo. Nos dice que el teatro absurdo es una representación en la cual la trama gira en torno a aspectos filosóficos de la propia existencia humana. Pueda que el mismo se base en una serie de interrogantes de los personajes. Se realizan y a los que dan respuestas por medio de una serie de actuaciones que se fundan en historias ejemplificativas, o bien las respuestas pueden fundarse en situaciones cómicas y resulten irónicas. Lo más común de estas obras de teatro es el uso del lenguaje retórico. En estas representaciones, el trama que se da suele como que confundirnos a veces, porque nos indica que es el lenguaje de lo absurdo. El lenguaje que utilizan a veces es con ironías, un lenguaje retórico, ya que pueden estar hablando de algún tema, puede que los actores estén representando algo muy bonito, algo feliz, y de repente cambia el panorama y nos presentan algo triste, algo doloroso. Por eso es un lenguaje de ironías. También aquí utilizan varias caretas. Pueda que utilicen caretas como que están bien felices y alegres. Luego los miramos y con una careta diferente. O simple y sencillamente sin necesidad de utilizar caretas. Los mismos actores pueden cambiar esos gestos, ese lenguaje que están utilizando para darle más drama a ese teatro de lo absurdo. ¿Sí? Donde también nos indica que los participantes o que los actores pueden tener varias preguntas como que confusas y las respuestas también que se dan son de forma actuada. Por eso indica que es el teatro de lo absurdo. Luego tenemos el teatro mímico. El teatro mímico consiste en la representación de una serie de manifestaciones que lleva a cabo la persona por medio de gestos y el lenguaje corporal. En este tipo de obras la persona no habla, sino que solamente realiza movimientos. Hoy en día este tipo de teatro no se lleva a cabo por sí sola, sino que se inmiscuye con escenas de otro tipo de teatro con una matriz cómica.
El teatro mímico, como bien sabemos, es cuando no se hace el uso de la voz, sino que se utilizan solo los gestos de la cara o algunos movimientos corporales. Y creo que principalmente lo hemos visto con los mimos. Los mimos ya sabemos que ellos no, para representar algo no deben hablar, pero sí podemos ver lo que nos indican por medio de la vista y los gestos que hacen, los movimientos. A través de ella nosotros podemos comprender el mensaje que ellos nos están dando. Yo creo que este tipo de teatro, el teatro mímico, es bastante interesante de poder representarlo también. Bueno, llegamos hasta aquí, hemos finalizado, entonces debemos estar pendientes en las siguientes clases porque en algún momento vamos a realizar algo de estos teatros. Pueda que realicemos una presentación mímica, una presentación de títeres, un teatro cómico y alguna otra actividad que nosotros vayamos a trabajando en nuestros siguientes temas o en nuestras siguientes clases. Muy bien, llegamos hasta ahí. Hoy finalizamos con el tema. Recuerden realizar su organizador gráfico tipo sol con los elementos necesarios para representar un teatro. Estén trabajando con todo su entusiasmo, con todas las ganas para representar un bonito trabajo. Muy bien. El día viernes les vuelvo a recordar que tenemos parcial por medio de Zoom. Estemos puntuales a las 8:45 para poder tener el tiempo necesario. Cualquier duda, estamos por medio de ClassDojo o Classroom para poder resolverles. Únicamente que el Señor los bendiga y nos seguiremos viendo el día viernes.